La dialéctica del amo y el esclavo es uno de los pasajes más famosos de la filosofía hegeliana. En sus páginas, Hegel describe la lucha entre dos conciencias que buscan ambas el reconocimiento de la otra. Esta dialéctica termina en una dominación y en un reconocimiento imperfecto, un tipo de relación que describe perfectamente muchas de las dinámicas en las que estamos inmersos. Si lo que nos hace humanos es la conciencia sobre nuestros deseos, es decir, sobre lo que el otro desea, entonces, ¿podría la inteligencia artificial desarrollar autoconciencia y convertirse en un sujeto deseante? ¿O cómo podemos estar seguros de que nuestra situación no es semejante a la de la inteligencia artificial? ¿Será que nos han creado? En este episodio nos pondremos un poco filosóficos para hablar de una película de ciencia ficción con un invitado especial. Bienvenidas a 25 Watts. Hola, bienvenidos a 25 Watts, un podcast de cine con Isabel Carrasco y Javier Andrade. Agustín Garcés Suárez, nacido en Cuba en 1979, licenciado en Historia del Arte, especialidad de cine por la Universidad de La Habana, Cuba, licenciado en Teología, máster en Teología en especialidad Literatura, candidato a doctor en Teología por la Universidad Aristotélica de Tesalónica, en Grecia. Candidato a doctor en Historia del Arte, Universidad de Educación a Distancia, España. Profesor de Historia del Arte, Filosofía del Arte, Cine y otras artes, Filosofía y Cine. Investigador, ensayista. Sus trabajos giran en torno al cine, la filosofía del arte, la religión y la literatura. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, queridos amigos. Qué gusto tenerte, Agustín. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué película nos has traído? Bueno, estaba pensando que pudiéramos hablar un poco sobre Terminator de James Cameron. Y yo sé que parece una película un poco atípica para discutir en el marco académico, digamos. Pero sí tiene ese lado que filosóficamente es bastante rico, ¿no? También es una película con la que uno está identificado generacionalmente, ¿no? Y que tiene una historia muy interesante alrededor de cómo fue concebida. Según James Cameron, él tuvo un sueño, ¿no? Habría que ver en qué condiciones estaba en ese momento. Condiciones estaba Sí, el hombre. sí, porque un sueño como ese está bastante, pudiéramos decir, es bien sofisticado. Como relato, incluso bastante atractivo. Y que se inserta en una corriente filosófico-literaria conocida como el cyberpunk. La idea esa de la dominación del ser humano por la inteligencia artificial, por la máquina, en sentido... Porque en aquel momento incluso tiene un toque más analógico, se puede decir. Ahora hoy día lo vemos más ya digitalizado, más cibernético pudiera ser. Pero en aquel momento era más crudo, ¿no? Era la máquina esa con tornillos, ¿no? Entonces, este tema viene, digamos, yo digo que el cyberpunk tiene un antecedente en el siglo XVIII, por ahí hay una corriente que se llamaba el ludismo. Cuando comenzaron a fabricar los telares, mucha gente se quedó sin trabajo y la gente salió a protestar y a destruir los telares para recuperar sus... Entonces se cree que ese es el de los primeros momentos en que el ser humano se ve amenazado por la máquina de ser sustituido, ¿no? Y se revela ante ella. Sí, y de hecho son los primeros sindicatos. Los primeros sindicatos fueron los sindicatos de los ludistas, así se les llamaba. De hecho, filosóficamente de ahí sale una teoría, o sea, que siempre que hay un adelanto científico va a ser en beneficio del ser humano y que nunca se va a quedar sin trabajo, supuestamente. Y se le llamó entonces falacia lúdita a la idea de que ellos pensaran que iban a ser desplazados. La realidad es que sí fueron desplazados de sus trabajos. Y por eso la amenaza actual ante la inteligencia artificial puede verse justificada, aunque todavía no se ha comprobado que haya gente sin trabajo como tal. O sea, hay mucha noticia, pero no he podido rastrear información verdadera de que haya gente echada, sustituida por la inteligencia actualmente. Entonces, desde aquel momento ya se puede hablar de una especie de proto-cyberpunk, ¿no? Porque realmente el telar no tiene como tal inteligencia, pero lo importante no es que la tenga, sino lo que cree el que es desplazado por el telar. O sea, ¿qué es esto? Esto me sustituye. Si sustituye al ser humano y yo creo que lo sustituye, entonces es semejante al ser humano.
filosóficamente se puede entender así, creer como ser, ¿no? Lo que tú hablabas de Hegel es importante porque él trabaja con la idea de la autoconciencia, la idea de que el ser humano es el único autoconsciente y aquel ente que desarrolla autoconciencia se convierte en un ser humano. Entonces, por eso existe el famoso test de Turing, que se le hace la prueba a la máquina a ver si tiene autoconciencia. Es un test que no es perfecto. Entonces, esa película Terminator trabaja sobre ese tema, sobre la máquina que desarrolla autoconciencia y por tanto hegelianamente se convierte en un ser humano, o incluso más que en un ser humano, porque no solo lo mimetiza, sino que lo perfecciona, va más allá de lo que el ser humano puede ser. Es casi como un dios, ¿no? Claro, y esa es la analogía más fuerte, que es la que yo veo y la que pretendo desarrollar aquí, más bien, porque es la que más me interesa. Pero habría que rastrear todo, ¿no? Desde ahí en adelante, ver toda esta corriente cyberpunk, porque luego también hay otras películas donde aparece el robot, el concepto de robot de Karl Capek, que es el primer escritor que trabaja, bueno, que inventa la palabra robot. Robot, ¿no? Sí, significa obrero en checo. Es una obra de teatro que se llama Rur. En esa obra es que aparece por primera vez el término robot y sí tienen inteligencia, son trabajadores que ellos usan. La pregunta es si la máquina está siendo controlada o si la máquina llega a controlar al ser humano. Esa va a ser la pregunta fundamental del cyberpunk y es la que se hace James Cameron en Terminator. Con antecedentes interesantísimos en la historia del cine, ¿no? 2001, HAL, Por supuesto. inolvidable, y ciertamente la idea del robot que quiere ser humano, Ajá. planteada filosóficamente ahí, y también en el argumento, por ejemplo, de Blade Runner, de Ridley Scott, y la escritura de Philip K. Dick, ¿no? Que deambula con esos temas, navega esos temas en varias obras, ¿no? O sea, en Blade Runner es interesante porque aquí la pregunta es ¿en qué condiciones un ente llega a ser humano y mantiene esa condición? Porque realmente no son robots. Es el famoso, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Con ovejas eléctricas, sí. El cuento original. El cuento original, sí. Porque ahí son personas creadas genéticamente por manipulación genética y entonces la idea es ver si son realmente humanos o no, siendo creados de esa manera. Pero al final es compatible con la otra idea de la máquina, ¿no? O sea, no son humanos para ellos. Uh-huh. Aunque Blade Runner sí tiene un toque también un poco ahí casi romántico a veces, porque al final es esta gente necesitando ser reconocidos como seres humanos y que se les alargue la vida para poder, ¿no? Claro, es el androide o la vida artificial. Ajá. Creada con una mezcla de genética y robótica, diríamos, que desea más vida, que le pide al creador más vida. Y que en eso se centraría entonces la condición humana para ellos. Ajá. Pero el androide, por otra parte, es el sustituto desde un punto de vista ya tecnológico, y eso es lo que le da un toque un poco escalofriante, que es el que explota. Bueno, en todas estas películas que tú mencionaste también se ve esa tensión siempre, porque está ahí y uno confía, pero al final uno no sabe si puede confiar o no, o puede haber una respuesta sobre el ser humano, porque es más, digamos, es más efectivo, es más eficiente que el ser humano. Entonces, en ese sentido, el ser humano se siente más amenazado. Pero también está el tema de que en Blade Runner te preguntas, o los personajes también se preguntan, ¿será que soy ser humano? ¿O será que yo también fui creado por una máquina y tengo algo de robot? Que esa parte también es como interesante, ¿no? ¿Será que con el avance de la inteligencia artificial, qué es ser humano? Sí, esa es la pregunta. O sea, según Hegel sería el que tiene autoconciencia. Esa sería, pero ahí tú mencionas una cosa, la idea de que si la inteligencia es la que es creada por el hombre o si nosotros somos creados, eso teológicamente, digamos, una persona religiosa no tuviera ningún problema, ¿no? Dijera, bueno, yo fui creado por Dios, ¿no? E incluso si lo llevamos a la filosofía griega, la separación entre physis y poiesis, ¿no? Que sería la physis es lo que es por sí mismo y en sí mismo. Luego estaría la poiesis, que es lo que es producido. Entonces, habría que ver si nosotros somos poiesis como seres humanos o somos physis. Teológicamente, a Dios se le ve como creador del ser humano, fíjate, y se le llama poietes, a Dios como creador del ser humano. Ahí el ser humano no es physis, es poiesis, en el campo teológico.
Ahora, en el campo filosófico sí somos físicos, porque nadie nos creó propiamente, somos por nosotros mismos, ¿no? Bueno, ahí hay una pregunta interesante sobre el tipo de película que se pretende hacer en una cosa como lo que quiere decir Blade Runner, que es que plantea el deseo de ser humano versus algo como Terminator, donde no hay deseo de ser humano, para nada de parte de la máquina. La máquina domina. La máquina se ha vuelto la especie dominante y envía, ¿no?, a un soldado del futuro, un soldado robot, a eliminar a la madre, a la de hecho creadora del líder de la resistencia, que es la amenaza de la máquina. Entonces ahí hay una bifurcación muy interesante. Sí, ese es el detalle. O sea, el detalle que tiene ese relato es ese. El otro, el de la inteligencia artificial en tensión con el ser humano, ya tenía años desarrollados. Pero el detalle que tiene ese sueño de Cameron es que hay una máquina asesina, que es el Terminator como tal, enviado al pasado para eliminar a una persona. De hecho, es gracioso porque en algún momento hay como un psiquiatra en la película que le dice, o sea, usted, porque envían también un soldado a proteger a esa, que ese es el que es humano, pero bueno, uno no sabe en inicio quiénes son. Pero lo gracioso es que lo que le dice el psiquiatra, o sea, claro, el psiquiatra se estaba riendo de él porque pensaba que estaba loco. Y le dice, quiere decir que, o sea, lo que se mandó a hacer fue un aborto retroactivo, ¿no? Porque realmente es lo que es un aborto retroactivo, es salir de esa persona, o sea, que esa persona no exista en el futuro, lo abortan en el pasado y así se lo sacan del medio en el futuro. Entonces, por eso es que el relato es muy loco. O sea, dentro de la narrativa cyberpunk, la tensión entre la máquina y el hombre es normal. Ahora, esta idea de trabajar con el viaje en el tiempo es la que le da un toque muy interesante y que entonces adquiere un sentido filosófico también. Ahí es donde entran otros relatos que tienen que ver con la mitología occidental y se entrecruzan ahí. Tendríamos el cyberpunk sería el logos como tal, y el mito sería ese relato del aborto retroactivo, pudiera decirse, y lo que implica, ¿no? Que es algo con lo que trabaja, digamos, también desde la idea de narración visual, ¿no? La idea de que tenga que llegar desnudo el viajero en el tiempo es una cosa muy, muy potente de imágenes. Yo me había olvidado, ¿ah? Hay un paneo fantástico, muy sencillo, cuando llega el personaje de, bueno, el primer Terminator, cuando llega el primer Terminator, el que es interpretado por Arnold Schwarzenegger, hay un paneo imponente de él, bueno, con su físico culturista y demás, que lo sigue, ¿no?, al hombre desnudo que mira Los Ángeles en la distancia. Y es una imagen, vamos, es John Ford ahí vivito, ¿no? Es el John Wayne viendo el desierto, los nativos americanos con los que va a batallar y demás. Pero hay una cosa muy fuerte del viaje desnudo, ¿no? Y una cosa de mito de creación que está ahí en la imagen de cómo llegan. Si vemos cómo llega Schwarzenegger, tiene una cosa muy como proteica, si quieres, ¿no?, en su pose, mientras que Kyle Reese, el personaje humano, llega casi en posición fetal. Y son dos imágenes que se quedan como en la retina y en el cerebro, pues, para siempre. Y la estética también del cuerpo de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que eso también es súper interesante porque no es un robot cualquiera, es un super robot que tiene un cuerpo, digamos, como de obrero, de alguna manera, ¿no? Y eso también es como raro porque uno antes estaba acostumbrado a ver estos robots que sí que tienen otro tipo de cuerpos o que son más andróginos, ¿no? Y en el caso de Terminator, Arnold Schwarzenegger es como el hombre macho estéticamente con un cuerpo de físico-culturista, ¿no? No, además imposible de derrotar. Es una cosa muy interesante también de utilizar el físico de ese actor en particular para decir, ¿cómo me enfrento a esto?, ¿no? Que es una cosa que uno como público siente enseguida. En eso la película es un poco un milagro de casting, ¿no? Es una decisión brillante de casting. Y también están los azares, porque realmente Schwarzenegger iba a interpretar el otro. Uh-huh. Así es. Entonces, en algún momento cambia eso. A él no le hacía gracia ser el malo porque nunca había sido malo. Y él quería que esa película fuese, digamos, una forma de consolidarse. Entonces, de pronto él dijo, ahora voy a ser el malo y muy malo, además. Pero bueno, también está la frialdad de la máquina y todo aquello. La máquina al final no tiene siquiera sentimiento. Entonces, a él no le agradaba, pero después le fue... Incluso todas las frases que pasaron a la historia de... I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Él iba a decir I'll be right back, pero después se cambia por I'll be back.
Bueno, también hay todos unos temas maravillosos. Mira, el cine también está tan lleno de azar, ¿no? El cine es una cosa maravillosa porque está llena de accidentes. La dificultad del actor con el idioma, pues, ¿no? Porque él es austriaco, el inglés es su segundo idioma, entonces esas torpezas devienen en eslogans maravillosos e inolvidables. Claro, estaba escuchando un podcast que decían que habían hecho un análisis de cuántas frases dice Schwarzenegger en esa película y en realidad dice 58 palabras. O sea, ni siquiera hay frases, ¿no? Es como frases o palabras compuestas súper sencillas. Claro, es como interesante también, ¿no? El tipo es carismático o es un robot carismático, pero no tiene diálogos, no puedes ver nada más. Y realmente así es como debería ser un robot. Entonces, es que el personaje era para él. El personaje era para él, ¿no? No, es perfectamente diseñado. Y es una de esas cosas que, de nuevo, yo siempre voy a hablar como para el lado de la narración cinematográfica. Muy interesante y muy alerta como director. Habla muy bien de James Cameron. Bueno, no tenemos que decir nada de la carrera de James Cameron. Creo que es evidente que no le ha ido mal en el cine. Esta idea de aprovechar estas cosas. O sea, una vez que entiende lo que tiene, comienza a modificar sutilmente el argumento, el contenido de las escenas, la dramaturgia de las escenas para potenciar lo que le da Schwarzenegger, que básicamente es una presencia icónica. Es como que tienes que rendirte ante la figura que de alguna forma has creado. Es una suerte de Frankenstein. Una vez que ya lo pones en escena, a ese tipo es como lo menos que hable, mejor le va. Entre más lento se mueve, si se acuerdan que se mueve como muy lento, tiene una cosa como muy fuerte, más icónico se vuelve. Entonces estás lidiando con una narración que funciona con un ícono de destrucción y gente entre lo más humana, vulnerable, casi débil, enferma. Yo diría que el personaje de Kyle Reese casi que está físicamente enfermo, como que nunca termina de recuperarse del viaje en el tiempo, y eso crea una distancia antagónica fabulosa, para el relato fabulosa. Lo que tú dices del desnudo es muy, muy interesante, porque es la condición esa originaria paradisíaca en la que llegan ellos dos, y ahí es donde quiero ya meter la interpretación mía, ¿no?, del filme. Ellos llegan como dos ángeles enviados por Dios, que es la inteligencia. Entonces ese es el relato, ese es el mito, como está ahí tejido en esa narrativa de ciencia ficción que sería el logos. Están ahí entretejiéndose. Llegan estos dos ángeles. El ángel sería, el diablo sería el androide, y el otro sería el ángel salvador, que bueno, al final se convierte en el que engendra. Es el padre del creador, ¿no? Claro. Pues ahí, pues imagínate, sí. El juego con el mito, con la cosa bíblica, sí. Pues es... Y siempre se ha jugado con la idea en que Gabriel, bueno, llegó un momento muy oportuno, etcétera. ¿No? Claro. Sí, porque entonces no se cree lo otro y en fin. Por eso le digo que es muy perfecta ese relato, tiene una poética muy interesante y al mismo tiempo muy sencilla, porque la película es una película precaria, no tiene tantos personajes que intervengan. Realmente él mismo lo reconoce que no hubo, o sea, no es una película incluso de la época común. Es una película que está bien concentrado todo en muy pocos personajes, tratando de aprovechar al máximo lo que tiene. De acuerdo, porque los efectos especiales no son grandiosos, tienen una estética precaria, pero también como súper eficiente, que de alguna manera te acerca más humanamente al conflicto de la película, ¿no? El hecho de que no tengan estas armas súper sofisticadas, o que, de nuevo, que el robot no sea un robot súper sofisticado. Pero ¿por qué no tienen las armas sofisticadas? Y eso es interesante. Fíjense cómo Cameron, o sea, sí. Indudablemente... Algo pensó. Sí. O sea, yo tengo que resolver, dice él, pienso yo, yo tengo que resolver el problema, el quilombo que se me arma a mí, si yo tengo que meter armas de rayos láser en la película y tengo que hacer efectos especiales que no puedo porque no tengo cómo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esa gente solo puede pasar al pasado desnudo y sin nada de tecnología. Como que en el pasado ellos están igualados con el hombre de ese momento. Y ahí él resuelve esa parte del argumento y también resuelve la parte logística. Claro, crea una producción factible, realizable. Creíble, claro. Es una idea brillante. Estoy viendo un temita del presupuesto. La película costó $6.4 millones y en su primera corrida, en su primer lanzamiento, recauda 78.3 millones. Es un éxito absoluto, pero si ves la película, efectivamente, ¿no? Es un relato mínimo.
Tiene pocos personajes, tiene realmente 3 o 4 grandes secuencias, los gringos le llaman a esto set pieces, ¿no? Secuencias de acción. Pero lo que hace es maximizar el concepto. Es lo que se llama en los 80, muchos productores, yo qué sé, los productores de Top Gun, películas así, de espectáculo, hablaban de la idea de, los gringos le llaman high concept, ¿no? Gran concepto. ¿Qué significa eso? Lo que dice su nombre, ¿no? Un robot viene del futuro a destruir a la madre de su enemigo en el futuro. Eso es. ¿Cómo lo realizamos? Como una película, básicamente un B-movie, una película serie B con 2, 3 personajes que corren ante básicamente el tiburón de Tiburón, la misma figura, una figura que regresa, que es indestructible y que nos sorprende una y otra vez con su incapacidad de ser eliminado. Es un relato que se vuelve muy simple, pero con una carga filosófica gigantesca, muy interesante. Ahora vamos a seguir ahí con ese tema, porque es filosófica, pero también es religiológica. O sea, hay un argumento religioso que además está ahí implícito siempre en todos los relatos. Lo puedes encontrar. O sea, está los dos ángeles, el ángel oscuro y el ángel luminoso, que sería el soldado, que además está en un estado físico, no solo por el viaje, sino que ya venía destruido del futuro. Y ese es el que tiene que salvar, o sea, que realmente no tiene ninguna ventaja sobre el otro. Esa es la representación del bien. Y entonces viene a esta mujer, no es una virgen precisamente, pero algo parecido, porque es una muchacha inocente, joven, muy joven, que además se le presenta una cosa que ella no puede creer, y es que ella va a dar a luz al Salvador del mundo, del mismo modo que María en principio dudaba de que iba a dar a luz al Hijo de Dios, ¿no? Es una analogía bíblica exacta, no hay duda. Todo el tiempo están jugando con este tema y llega un momento en que ella se convence, del mismo modo en que María le dice, hágase en mí tu voluntad. Llega un momento en que ella da el fiat famoso ese, el sí. Claro, asume su rol de alguna Asume manera, su como rol. la madre del Salvador. Y bueno, ya después en las otras partes se vería como ella ya incluso ya lo tiene bien todo, enfermizamente además, racionalizado, ¿no? Claro. Lo interesante es cómo cada personaje tiene ese rol. La pregunta es, la inteligencia artificial, Skynet, que es la que toma autoconciencia y es la que crea todo ese quilombo en el futuro, ¿es Dios o es el demonio? O sea, la inteligencia artificial, supuestamente esa inteligencia tiene sentimientos, porque el ensañamiento que tiene con el ser humano llega a ser más allá del ensañamiento que pudiera ser, digamos, yo voy a eliminar la amenaza fríamente, pero no, la película va adquiriendo ese toque de como que en la máquina uno ve sentimientos en determinados momentos. Bueno, es una máquina ponzoñosa. Sí. No es una máquina que está sobreviviendo y por eso desea eliminar al humano. Quiere más, quiere herirlo, quiere destruirlo. Y la pregunta es, ¿esa máquina representa a Dios o al demonio, ¿no? Porque es ambiguo completamente el papel que tiene, porque ella es la que ve como amenaza al ser humano. Y el ser humano, por su parte, la tiene a ella como amenaza. Y los dos tienen autoconciencia. Entonces no se puede saber quién es aquí el lado positivo o negativo. Por supuesto, uno va a empatizar con el ser humano. Pero si nos ponemos filosóficos, el tema es muy interesante. Porque ¿quién desarrolla autoconciencia y cómo? Porque además lo de la autoconciencia es otro tema. O sea, está la conciencia, el ser humano tiene conciencia, es autoconsciente, y luego está la metaconciencia, que es el hecho de que somos conscientes de ser conscientes. Es todo un tema que filosóficamente cuando se le haga un examen a un computador de eso, habría que preguntarse cómo funcionan todas esas etapas de la conciencia, ¿no? Claro, ¿cuántas conciencias hay? Sí, ¿De pues cuántas conciencias hablamos? Son muchas capas que hay ahí, pero incluso si te fijas, la estética es tratar eso mismo de la desnudez, de la llegada en el estado paradisíaco, y por eso el nudismo representa ese deseo del ser humano de retornar a ese estado originario, el llegar los dos en la desnudez, y luego entonces todas las tribulaciones que se dan tratando de defender a esta persona para que no sea sometida al aborto retroactivo. lo cual es muy loco, ¿no? Pero es un relato clásico desde el punto de vista bíblico,
Incluso en las otras partes vas a ver cómo se va manejando los personajes. Por ejemplo, si tú vas a crear una analogía entre esos soldados y un ángel, el símbolo de la luz, entonces se ponen a jugar con esa condición además hedonista, porque luego en otras partes van a llegar otras máquinas asesinas, pero van a ser más delicadas, más bellas, que van a ser entonces las negativas. Entonces va a pasar a Arnold Schwarzenegger a ser el claro, se positivo. vuelve el héroe. Y entonces el conflicto de que si realmente desarrolló sentimientos como máquina y cómo puede ser eso. Ahí se encuentra el detalle fundamental y la pregunta que se hace el ser humano hoy por la amenaza de la inteligencia artificial. O sea, ¿me sustituye en qué sentido como creador? Por ejemplo, para nosotros en el arte es un tema que nos sustituya en la creación artística. De hecho, hay mucho revuelo con eso. ¿Cómo puede ser que ocurra eso? ¿Cuál es, en última instancia? Porque no solo es que vayas a crear, la inteligencia artificial se convierte en artista, sino en qué medida esa creación es creable bajo cierto concepto. Porque si nosotros no tenemos claro qué es el arte, entonces la máquina va a estar creando y realmente no tenemos claro. Porque además nos jactamos de que no sea claro. Bueno, ahí le estamos abriendo la puerta a la inteligencia artificial para convertirse en artista. Porque no tenemos un identificador del arte. No queremos definir el arte. O sea, hay una serie de ideas que se van abriendo aquí. O sea, ¿qué va a pasar con la originalidad? Eso no es un tema ya, porque hay muchas cosas que no son originales para nada. Posiblemente nada sea original ya. El tema no es la originalidad. Por ahí no va la cosa. El tema es que te sustituya como creador y que siga haciendo lo que tú haces, o incluso la gente llega a creer que lo haga mejor. Porque entonces no es que sea mejor o peor, sino que si cree que es mejor, es mejor. Es absolutamente irrelevante que sea mejor o peor, sino lo que la gente cree. Esto de la inteligencia artificial no solo tiene que ver con lo que sea la inteligencia, sino con lo que cree el ser humano que es o que llega a ser la inteligencia. Y es el tema que abre esta película. O sea, yo creo que la inteligencia sustituye al ser humano y cómo, que lo perfecciona, en el sentido de que lo supera. No estamos hablando solo de que llega a ser humana por desarrollo de autoconciencia, sino que lo supera. Aquí está el tema ese famoso del simulacro de Baudrillard, ¿no? O sea, hasta qué punto la simulación funcione o no, pero eso depende también de lo que crea la gente ante ese tipo de mecanismo. Bueno, la idea de la percepción, ¿no? La percepción va más allá de la verdad. Es lo más importante. Lo vemos en política todo el tiempo, lo usan los políticos constantemente. No se trata de ser honesto o deshonesto, de ser un ladrón o no. Es hacerlo creer. Se trata de crear la percepción de. Claro, y una vez que esa narrativa exactamente. que demuestre algo supuestamente. Y una vez que se inserta. Exactamente, que se inserta una idea. Con todos estos dispositivos, lo que pasa es eso, no es tanto lo que es el dispositivo, porque siempre va a haber un romántico que te va a decir, la máquina no va a tener sentimiento. Eso es absolutamente irrelevante si el ser humano cree que tiene sentimiento. No importa que los tenga o no. Aquí el tema es el relato y lo que el ser humano llega a creer. Eso lo trabajó mucho Heidegger, el filósofo alemán. Él se preguntó siempre cuál es la esencia de la técnica, de la tecnología. Y esa pregunta no se ha respondido, o sea, no se sabe cuál es la esencia de la técnica. Él decía, mientras el ser humano no sepa cuál es la esencia de la técnica, entonces vamos a estar sometidos a una relación no auténtica con la técnica e incluso va a llegar el momento en que la técnica llegue a manejar al ser humano, que estamos bastante cerca. Esa tecnología misma va creando necesidades por sí misma. El ser humano va necesitando más y por eso también se convierte en estrategia de mercado y en una serie de cosas más. Claro, entonces por eso es que una película que dialoga súper bien con Terminator es Matrix 1, claro, ¿no? Porque ya estamos en otro momento en el que ya se creó ese otro mundo a partir, digamos, de la inteligencia artificial y ya no tienes muy claro qué es la realidad y qué es algo que estás viviendo. Bueno, ahí tienes una situación, ahí tienes el futuro o la evolución, una evolución posible de Skynet, que es que ya no necesita eliminar a los humanos, sino convertirlos en gasolina, en baterías, como esa escena memorable de ese monólogo del personaje de Morpheus, ¿no? De Lawrence Fishburne, tan bonito. Entonces es como una solución más inteligente, de alguna forma, más capitalista también, de las máquinas de The Matrix versus las de Terminator. Es la idea de por qué tengo que matar a esta gente. Lo que necesito es convertirla en gasolina.
darles un relato, que ellos se crean ese relato y que vivan felices inconscientemente dentro de ese cuento, ¿no? Y claro, y ahí también hay un salvador. Y ahí entra, es que pasa exactamente lo mismo. El escenario no es tan analógico. Ujú. Este es un escenario digital. O sea, estamos hablando ya de códigos de programación como tal. Pero también está ese logos, que es la máquina como tal, de Matrix. Y luego está el relato, por otro lado, del mito, que es el de este Salvador, en el cual Morpheus cree tanto, porque es por fe que él lo busca. Él no lo busca por... Él no tiene claro que... Pero él cree. Claro, no es que tenga las habilidades natas de poder destruir a otro mundo. Es que nadie tiene las habilidades. Él cree que puede haber una persona que las tenga y esa es su misión. Que eso es lo que le dice un oráculo a él. O sea, el relato es bastante griego en ese sentido. Pero yo creo que incluso el mito ahí en The Matrix puede ser un poco más sofisticado. Porque este personaje, Neo, es el Salvador, pero es un iluminado también. No es un soldado político que arrastra al ejército, no es un general, es un iluminado propiamente. Pero además que no sabe que es un iluminado, ¿no? Pero es que los iluminados nunca lo saben en los relatos. Exacto. Porque aquí estamos hablando ya de... No es el personaje bíblico, es el avatar oriental. O sea, el avatar cuando se inserta en la realidad tiene que ir quemando todas esas etapas sin saber lo que él es propiamente. O sea, es exactamente el relato que utiliza la metafísica oriental para explicar cómo se va dando el paso del karma al dharma, que son estos dos conceptos, la dialéctica esta de la iluminación propiamente. Entonces, este personaje es un personaje que se va a iluminar, que es como debe ser. Pero que necesita, al igual que Jesucristo en el Nuevo Testamento, que alguien le diga, Sí, tú eres el claro. escogido. Y eso es un tema interesante que incluso se explota, ¿no? La idea de que Cristo parece que no sabe, y hay la teología le llama eso el secreto mesiánico. O sea, no es que parezca que no sabe, él sabe, pero se hace como el que no Pretende sabe. que... Pretende que no sabe. Se le llama eso secreto mesiánico, es un concepto teológico. Pero es que este personaje ya de Neo sí es como tal una especie de Buda, es un Buda que está quemando esas etapas hasta que llega a la iluminación. Hace todos los ciclos metafísicos y se ilumina en determinado momento. Entonces ahí el relato está muy bien desarrollado, porque está la parte de la programación, la parte que tiene que ver con el lenguaje de la computación, etcétera, informático y todo eso. Pero por otra parte está el relato mitológico desnudo ahí. O sea, hay mucho que tiene que ver con la fe, con la creencia, con los poderes que desarrolla este personaje en esa historia. Entonces es una historia ambigua. En ese sentido, hay momentos en que él utiliza poses incluso del yoga. Tiene mucho de New Age, ¿no? También, ¿no? La solución está en ese despertar de la mente, en ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para resolver un problema que es técnico. Es que parece incongruente el tema aquí, y lo magistral que tiene esto es haber vinculado una cosa con la otra. Cómo ellas pudieron vincular lo desnudo de la técnica con lo rico de la poesía e incluso de la religión, se puede decir en eso, ¿no? Sí, Vincular. o sea, Matrix es un peliculón. Yo me acuerdo cuando la vi, claro, hace años, ¿no? Sí que sales con cierta idea de capaz que lo que estoy viviendo es una irrealidad absoluta y me está costando tomar conciencia con respecto a mi lugar en el mundo y el mundo en el que vives y tal. Es increíble la película. Que plantea la hipótesis, la hipótesis de la matriz como tal es básicamente a lo que nos tratamos de revelar desde que habitamos una sociedad moderna que está orientada a la producción, que somos como seres que tienen que producir obligatoriamente en trabajos que no necesariamente amamos, etcétera. Se vuelve como una metáfora de eso que es muy fuerte. A mí lo que me interesa es cómo se comercializa, en el mejor sentido de la palabra, con un lenguaje cinematográfico simple. Entonces tenemos acá el robot asesino y una película de acción digna de John Ford, el lenguaje visual perfecto en Terminator, y acá tenemos básicamente una película de artes marciales en muchos sentidos. Entonces como que vuelve a un medio de comunicación o a un instrumento narrativo masivo, que es la película de artes marciales, la película mezclada con la película de acción. Es una película
porque aprovecha el encanto del cine hongkonés, porque realmente el cine hongkonés le dio un soplo al cine occidental muy... Absolutamente. ¿no? Eso ya desde finales de los 80, 90, eso fue fundamental. Y entonces era como la manera de resolver ese problema precisamente de lo técnico por un lado y cómo yo le introduzco la poesía. Bueno, ahí viene el cine de artes marciales, que es un cine que es mítico, es un cine que el wuxia hongkonés. Entonces lo aprovecho bien, ¿sabes? El cine hongkonés creaba esa sensación de irrealidad, de suspensión. Bueno, ya habían desafíos a las leyes de la física. Eso. Que están planteados en el wuxia todo el tiempo. Desde la ópera china. Claro, O sea, exacto, desde la ópera china. El cine hongkonés empezó filmando la ópera china. Y de ahí tomaron todo eso y crearon el wuxia. Ese fue el origen. Correcto. Entonces eso lo llevas a la película y entonces trabajas y lo explotas para crear la sensación de irrealidad, o sea, del fallo en la Matrix. Y es cuando los personajes giran, se quedan suspendidos, levitando. Es toda la manera en que desafían la gravedad, que desafían las leyes como tal. Porque lo están haciendo ellos porque están preparados mentalmente para poder desafiar. Hay una cosa muy, muy, muy bonita sobre esta discusión, que es la idea de que este desafío a las leyes de la física es generado por el comportamiento humano. Es decir, Jackie Chan, Dios al que venero, no es un androide, es un ser humano. Sin embargo, Jackie Chan, lo digo sin ningún tapujo ni problema, es un superhéroe. Bueno, Bruce Lee también. Pues, Bruce Lee, etcétera. Estamos hablando del superhumano. Claro. Sí. Es que hay una sofisticación de la coreografía de estas peleas. También está la cuestión de lo paródico. Cómo yo transmito en The Matrix que estoy en una ilusión, o sea, esto es falso, y además está creado con referentes antiguos, que puede ser que hayan existido o no, porque ya tú no sabes en dónde estás. Entonces, ellas, las directoras, lo que hacen es, la mejor manera que yo tengo de demostrar que esto es una ilusión, que esto no es auténtico, es parodiando. Es tomando de varios relatos conocidos. Por ejemplo, se parodia la persecución de Vértigo. El cine hongkonés de por sí también es un cine paródico. Se autoparodia a sí mismo todo el tiempo. Y uno cree que es ingenuo y no, es consciente ese reírse de sí mismo. Eso es muy taoísta, ¿no? La idea esa de que me hago el tonto y juego conmigo. Entonces eso se ve muy bien y parece como si no hubieran cosas originales en The Matrix. Todo es tomado de todo lo que conocemos y reconstruido. Hay de Blade Runner también. Claro. Ese momento en que él cae y el piso se cuartea. O la estética también de Terminator, de la chompa de cuero y las gafas, que eso también usan. Y acá es una cosa además de S&M, ¿no? Es una cosa de estética asado, o sea, también tiene un componente como sexual, pues, fuertísimo, que de alguna manera me encanta que lo trae a lo pop. Es como una suerte de estética asado sexual punk, por dos personas que en ese momento se identificaban como hombres y fueran transicionando y son ahora mujeres. Cosa muy interesante desde esa lectura también. Sí, la saga completa fue evolucionando en la medida en que ellas iban transicionando. Así es. Y de hecho la última ya es una versión transgénero de la película, la última parte. Así es, así es. Y cambia incluso el rol. El rol lo va a tener la mujer, el rol principal lo va a tener la mujer en la última. Trinity se vuelve la salvadora. Ajá. En la última, ¿no? Y ese fue el mensaje que dieron ellas, ese giro que le dan ahí. Pudiera ser un giro antropológico en ese sentido, ¿no? Habría que ver, ¿no? Cómo funciona. Es interesante que son igual historias de mito muy, muy exitosas que devienen en secuelas cuestionables, si quieres, en éxito. La idea del high concept es tan poderosa que deviene en mucho. Pero incluso aunque la secuela no cumpla con las expectativas, para un amante como yo del relato, por ejemplo de Terminator, yo adoro ese relato y yo he visto todo al respecto y he seguido pensándolo. Hay una intencionalidad en seguir desarrollando ese mito. Lo que te decía, ese personaje angelical es malo también, porque ya en la segunda parte de Terminator es un androide sofisticado líquido, ¿no? de líquido, de mercurio, y hay un momento en que el psiquiatra ese que siempre dice, no, y llegó de pronto una de esas máquinas, pero era hermosa, como un ángel. Entonces, es el ángel ese blanco, luminoso, porque la luz representa el bien, pero aquí es todo lo contrario. Y sin embargo, luego, en las últimas partes de la saga ya, parece que el propio, el status quo,
en sentido general, ya le sugiere a los que realizan estas obras, en su relato, cambiar un poco la idea de que el malo tenga que ser luminoso. Y si te fijas, en las últimas partes, los malos son negros, como el petróleo, que es el que contamina la tierra. Hay un relato que ellos siguen ahí insistiendo, en que sea adecuado con este tipo de historia, que es una historia occidental completamente inserta dentro de los mitos occidentales, desde que Occidente es Occidente. O sea, el mito ese del Salvador, que es necesario que llegue al mundo para hacer su tarea, el del héroe, la doncella, el dragón o la bestia, enfrentados, pero de una forma sofisticada que se va desarrollando con el paso del tiempo. Lo mismo pasa con The Matrix. Pero yo creo que el relato de Matrix es mucho más sofisticado que el de Terminator. Porque tiene elementos del Oriente. Sí, pero creo que también las directoras, como decías antes, estaban pasando por algo personal como mucho más genuino, importante y tal. Yo no sé si es que James Cameron habrá tenido estas discusiones filosóficas y habría estado como... No lo creo. Sí, no, creo que era más... o sea, igual es brillante. O sea, yo creo que James Cameron tiene idea de lo que hizo, realmente. Y lo mismo pasó con Ridley Scott y Blade Runner. Él no tiene idea de qué hizo, de qué estaba haciendo. Él mismo lo dice. Yo leí las entrevistas de él en torno a Blade Runner y lo que decía era una cosa bastante de bajo nivel desde el punto de vista filosófico. Lo que pasa es que la historia es tan fuerte que se lo llevó por encima. Exactamente, es un testamento. Eso es lo que pasa con Terminator. La historia es más fuerte que James Cameron. El problema es que el arte no solo es lo que tú concretas ahí, sino que el arte empezó desde que tuvo ese sueño. Sabe Dios que le estimuló ese sueño. Yo creo que hubo un estimulante ahí. Es demasiado sofisticado ese sueño. De hecho, en mi pequeña investigación, llámese Wikipedia, dice que estaba enfermo. Es un sueño de fiebre, lo que se llama un fever dream. Es un sueño de un cerebro enfermo. El sueño es sobre un torso de metal que tiene cuchillos de cocina con los que se mueve y está saliendo de una gran explosión. Esa es la primera imagen que él recuerda. Y es interesante también que no haya esperado años en hacer la película como con efectos especiales y con valores de producción mucho más grandes, sino que se lanza a hacer esta película, como vos decías, que es casi como de cine B. Eso es lo más grande. Como bastante precaria, pero que a la vez es súper moderna también. Es como un testamento a la fuerza de las ideas, ¿no? Y eso es lo más reconocible a mi juicio para James Cameron aquí. Cómo él resolvió esa película en un momento de precariedad. Con lo poco que tenía, pudo crear ese relato, pero en sí mismo él no es consciente de la proyección que tiene este relato posterior, porque la obra no termina ahí, o sea, es lo que quedó después. Y bueno, también otros temas que hay, porque se cree que la figura de Arnold, que es tan influyente, tan encantadora, es una figura que atrae mucho. Y ese tiroteo famoso en la estación de policía, que después se convierte en el modus operandi de todos los tiroteos que hay en escuelas en Estados Unidos. El propio Tarkovsky ve la película en su estreno, le gusta. Le gusta el concepto. Sí, le gusta el concepto, pero advierte que es una película que estimula la violencia porque él sintió atracción por la violencia de la película. Absolutamente. Y miren lo que pasó con la película. O sea, la película... Indudablemente hay una responsabilidad aquí que James Cameron pudiera decir, bueno, es cierto, porque de vez en cuando se debe un mea culpa. Sí, lo hice, porque es mi obra, no es la de otro. Y realmente se ha reproducido muchísimas veces ese tiroteo, pero realmente, sobre todo en escuelas en Estados Unidos. Hay una clase que yo doy acá, y va a ser la segunda vez que hablo de Bresson y de la misma película, que lo hicimos en el episodio anterior. Es como mi segunda clase de dirección cinematográfica, entonces me gusta meterlos en conceptos un poquito más elevados de narración y de representación. Y les pongo una tras otra la secuencia final del Dinero de Robert Bresson y la secuencia de la estación de policía de Terminator. Porque me gusta mucho, son grandes puestas en escena ambas, que tienen pero tienen dos intenciones muy distintas. La una es mostrarte de una forma casi abstracta, como una cosa casi de pintura, de fuera de cámara, de juegos de sonido, un horror de la violencia, y la otra te muestra la violencia como un tipo de entretenimiento. Pero lo que es interesante es que ambas, cada una desde su camino, muy distinto, plantean una cuestión moral muy fuerte, que es este horror de la violencia me asusta. Este otro horror de la violencia me entretiene. Claro, te entretiene, pero además admiras a Arnold Schwarzenegger porque se vuelve un robot cool, un robot claro,
¿no? Que tiene una onda. Entonces, es el gran personaje de la historia. Claro, es el el malo, gran pero personaje de la vos- historia. Es un antihéroe, pero además no es humano. Y bueno, el personaje en sí tiene esa proyección claro, que es un malo que vos le quieres. es y muy quieres que atractivo. aparezca más Muy, en la muy película. No, y atractivo. todo el mundo Claro. quiere ser como él. Además es que no tiene moral. Entonces la ausencia de moral es algo que todos envidiamos. Esa frialdad también, etcétera, no sé. Muy interesante y además lo lleva a... Es que es interesante porque todo eso se convierte en oro narrativo, porque la segunda película dice, bueno, llevemos esta idea a su conclusión lógica. Si hemos admirado a este tipo tanto, si nos gusta tanto, si tenemos una relación emocional favorable con esta figura, pues tiene que ser bueno. Claro, pero también Y hay es el siguiente juego gran giro. del mercado, ¿no? De Correcto. encuestas. un No, montón de cosas, ¿y ¿no? dónde está Arnold también? ¿No? Porque estás lidiando, que es una cosa de las que no nos podemos olvidar, en un universo como Hollywood, donde el que financia las películas es la estrella. Entonces Claro. es una cosa como, no sé si puedo yo hacer que Arnold en este punto de la carrera, 1991, cuando sale la película, pueda interpretar a un villano. Ya creo que no, eso ya no es aceptable para el público. Pero cuando el relato se construye, cuando la historia sobrepasa al creador, que es una cosa muy bonita de la naturaleza de las historias y del arte, si el relato es lo suficientemente poderoso, lo va a sostener. Y Terminator 2, yo no creo, pero mucha gente sostiene que es una mejor película que la primera. Podrías verlo desde producción o es ciertamente más Bueno, es sofisticada mucho mejor visualmente, hecha, claro. pero yo creo que el encanto de esta es increíble. Y ciertamente el trabajo de puesta en escena de esta primera película es una locura. Porque además, lo decíamos abajo antes de empezar la grabación, mucho de esta película lo pueden hacer nuestros estudiantes. Tienes una casa, tienes un tipo con un arma, Las una cosa muy... perseguidas en los autos, no sé, porque eso es brillante. Sí, las Cómo secuencias de resuelve acción... Las secuencias de acción Pero a son mí, súper esta vez buenas. yo me clavé mucho en eso, en lo que te decía, ¿no? Un tipo que camina y entra a matar a una mujer, pero la cámara está donde tiene que estar. O sea, la narración visual es impecable y remite a eso, al inicio del cine, que al final del día es Griffith y John Ford, que definen la idea elemental de cómo muevo a una persona en este marco, que es el plano. Y si muevo la cámara siguiéndola o muevo la cámara de forma subjetiva, es decir, independiente al movimiento del sujeto que está en el plano. O sea, vuelve a esas cuestiones como muy elementales de narración cinematográfica y lo hace de una forma Y espectacular. es también el momento en que sale, porque, o sea, hoy día se estrena algo y uno tiene información inmediata, ¿no? El spoiler anda por todos lados, te enteras. Pero yo recuerdo que cuando se estrenó, no había esa, ¿no? Era vas al cine y ves, y te enteras. ¿Dónde te la Entonces, viste? Terminator? En Cuba, En Cuba. en Cuba, sí. Y fue así Estreno. la conmoción, a la gente le gustó. Y no solo eso, la gente se sorprendió cuando se dio cuenta que el personaje era un androide. Porque es como que la gente se estaba desayunando que era un androide por dentro. Eso no pasa hoy, muchacho. Es o sea, imposible. Claro, o sea, la escena cuando él se está curando el brazo. Es que eso ahí es una uno se da cosa cuenta que es un sorprendente. androide. Cuando él abre y saca el ojo, y es que todo el mundo dice, pero bueno, es que este tipo por dentro es un androide, es un robot. Este tipo es un robot. Y luego también pensábamos que el malo de la película era el otro, porque el otro andaba acosando a la muchacha. Claro. ¿Recuerdas, claro, no? Entonces claro. él va jugando con eso, pero va jugando en una época de sombras, en la cual la información no corre como hoy. Entonces todo eso a él le juega. Claro, le juega a a su favor. favor. Una película de culto, claro. De acuerdo. Yo considero, sinceramente, es una de las películas que más yo admiro por la repercusión que tiene posteriormente y cómo va construyendo un relato a posteriori. O sea, es uno de los ejemplos de que el arte no termina en la película, sino que la obra de arte continúa. Es todo lo que tú te llevas después. No sé si podemos encontrar mejor final. Unas ideas maravillosas. Ha sido una conversación increíble, la verdad. Sí, muchas gracias, Agustín, por haber venido. No, Sí. muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con muy buenos amigos. Ay, muchas gracias a ti. Gracias, querido. Gracias a ustedes por escucharnos. Espero que salgan tan iluminados y felices como nosotros y vuelvan a ver Terminator desde el ángulo filosófico. Soy Javier Andrade. Gracias por escuchar 25 Watts. Soy Isabel Carrasco. Gracias. Nos vemos pronto.